Hay una sensación que nadie te enseña a nombrar. No es tristeza, no es ansiedad, es algo más silencioso, más traicionero. Es despertar por la mañana, mirarte al espejo y no reconocer del todo a la persona que te devuelve la mirada. Sonríes en las fotos, respondes a los mensajes, vas al trabajo, sigues con los rituales de la vida normal. Pero en el fondo, en algún lugar que aún no puedes identificar, algo ha cambiado. Y lo más aterrador no es el cambio en sí, sino que nadie a tu alrededor lo haya notado. Ni tu familia, ni tus amigos más cercanos. Quizás ni siquiera tú mismo, hasta el día en que te sentaste en silencio y te diste cuenta de que estabas viviendo una vida que parecía tuya, pero que ya no te correspondía. Esta es la historia de cómo empezó todo y de cómo, en el fondo del pozo más oscuro en el que jamás he estado, encontré algo que lo cambió absolutamente todo. Y entonces llegó esa noche. Estaba sentada en el mismo sitio de siempre, en el mismo apartamento, con las mismas paredes, las mismas luces, la misma rutina que había construido ladrillo a lo largo de los años. Todo era igual, pero esta vez algo era diferente y no podía identificar qué. Fue entonces cuando miré mis manos y me di cuenta de que temblaban. No de frío, no de miedo. Era algo más profundo, como si mi propio cuerpo intentara decirme algo que mi mente aún se negaba a aceptar. Cogí el móvil, vi las fotos de los últimos meses. Sonrisas, viajes, logros. Y sentí un vacío absoluto, como si todos esos recuerdos pertenecieran a otra persona. Fue en ese preciso instante cuando sonó el móvil, y lo que oí al otro lado de la línea cambió el rumbo de todo. Pero antes de contarte qué fue, tienes que entender cómo llegué a ese punto, porque esta historia no empieza esa noche, empieza mucho antes. Hay un tipo de dolor que no aparece en ningún examen, no tiene nombre en la CIE, ni remedio en el prospecto, ni vendaje que pueda aliviarlo. Es el dolor de estar presente en todo, en conversaciones, compromisos, celebraciones, y sin embargo, sentir que una parte de ti se queda fuera, mirando por la ventana, incapaz de entrar de verdad. Funcionas, produces, respondes, sonríes, planeas, ejecutas. Pero hay un hilo suelto en algún lugar que no puedes localizar, y ese hilo tira lenta y silenciosamente, hasta que una mañana te despiertas y te das cuenta de que estás agotado de una forma que el sueño no soluciona. Esta es la historia de alguien que vivió precisamente eso. No fue una tragedia con fecha fija. No fue una crisis con un principio y un fin definidos. Fue algo mucho más lento, mucho más insidioso. El proceso gradual de convertirse en un extraño en la propia vida. Y lo más perturbador de todo, nadie se dio cuenta, ni siquiera las personas más cercanas, porque, en apariencia, todo parecía estar bien. Y ahí reside precisamente el peligro más silencioso, cuando el dolor aprende a disfrazarse de normalidad. Existe una versión de ti que existía antes de todo esto, antes de las responsabilidades, antes de las facturas, antes de que las expectativas del mundo cayeran sobre tus hombros como una carga que nunca pediste llevar, pero que aceptaste porque era lo que tenías que hacer. Esta versión anterior de ti despertaba con una ligereza que hoy parece casi imposible de imaginar. Tenías sueños que te llenaban el pecho sin sentirte oprimido. Tenías una forma de ver el futuro sin esa sombra discreta que con el tiempo se instaló sin pedir permiso, sin anunciarse, sin dejar rastro. La historia que estás a punto de seguir comienza justo ahí, en esa primera versión, en ese origen que parecía simple pero que ya contenía, entre líneas, las primeras semillas de lo que vendría después, porque nadie llega a sentirse ajeno a su propia vida por casualidad. Siempre hay una raíz, siempre hay un momento en el pasado en que algo fue reprimido en silencio, alguna emoción archivada en un cajón que nunca se volvió a abrir, algún sueño intercambiado por algo considerado más seguro, más sensato, más aceptable. Y fue ahí, en ese preciso instante que en su momento pareció tan insignificante, donde todo comenzó. Nadie nos prepara para el peso del amor que conlleva ciertas condiciones. No condiciones dichas en voz alta, ni reglas escritas en papel, sino aquellas que aprendemos a través de miradas, del silencio, de cómo cambiaba el ambiente de la casa cuando hacíamos algo inesperado.
La familia es nuestro primer espejo, y cuando ese espejo se distorsiona, aunque sea levemente, incluso sin querer, crecemos creyendo que la imagen distorsionada es la real, que lo que veíamos reflejado era exactamente quién éramos, y no solo lo que ese entorno podía ver en nosotros. En el corazón de esta historia reside un vínculo. Podría ser una madre que amó a su manera, pero cuyo amor tenía enormes carencias. Podría ser un padre físicamente presente, pero ausente en todo lo que realmente importaba. Podría ser una relación tan intensa, tan definitiva, que marcó cada decisión posterior sin que uno se diera cuenta de su influencia. Lo cierto es que la persona que empezó a sentirse ajena a su propia vida no llegó a este punto sola. Estaba siendo moldeada por manos que no siempre sabían lo que estaban moldeando. Y cargar con este peso, sin ira, sin culpa, pero con claridad, es una de las partes más difíciles y necesarias de todo este camino. Existe un guión no escrito que la mayoría de la gente sigue sin cuestionar. Estudian, se gradúan, trabajan, construyen, se estabilizan, y con cada paso completado, el mundo a su alrededor aplaude, y este aplauso se convierte en combustible, llenando espacios internos que deberían haber sido llenados por otras cosas, por otras experiencias, por otras conversaciones que nunca ocurrieron. Aprendes, demasiado pronto, que obtener la aprobación externa es más fácil que comprenderte a ti mismo internamente. Y entonces te vuelves muy bueno en ello. Muy bueno construyendo, muy bueno obteniendo resultados, muy bueno aparentando ser exactamente como todos esperan que seas. Y la vida perfecta empieza a tomar forma, el trabajo impresionante, el apartamento que demuestra que lo has logrado, las relaciones que se ajustan a las expectativas, los logros que publicas, que celebras, que usas como prueba de que vas por buen camino. Pero hay algo que nadie te cuenta sobre construir una vida perfecta. Cuando terminas de construirla y te detienes a contemplarla, a veces lo que sientes no es orgullo, es extrañeza. Es la silenciosa e inquietante sensación de haber construido algo grandioso que por alguna razón que aún no puedes nombrar no parece ser tuyo. Como si hubieras pasado años decorando una casa que, en el fondo, nunca fue tu hogar. Al principio, son pequeñas cosas, tan pequeñas que las descartas de inmediato, convencida de que es solo cansancio, una fase que pasará, una tarde de domingo que se siente diferente a las demás, una canción que suena y te deja con una añoranza que no puedes explicar de dónde viene ni para qué sirve exactamente, una animada conversación con amigos en medio de la cual de repente te encuentras observando la escena desde fuera, como si fueras un personaje viendo tu propia vida desarrollarse en una pantalla, incapaz de sumergirte de verdad en el momento. Te ríes. Pero la risa tarda un segundo más en llegar, y ese segundo, demasiado pequeño para que alguien de fuera lo note, es enorme para ti. Las señales llegaron así, de puntillas, en silencio, sin anunciarse con la suficiente claridad como para que pudieras reaccionar a tiempo. El deseo de estar a solas creció sin que lo pidieras. La dificultad para encontrar placer en cosas que antes disfrutabas con facilidad. La sensación de que el día termina y no sabes exactamente dónde estabas mientras transcurría. Y lo más cruel de todo es que la vida seguía funcionando. Se hicieron las entregas, se cumplieron los compromisos, la sonrisa permanecía. Entonces, ¿cómo le explicas a alguien que algo andaba mal si, por fuera, todo parecía estar perfectamente bien? ¿Cómo le pones nombre a un dolor que no sangra, no grita y no aparece en ninguna parte, pero que está ahí, todo el tiempo, corroyendo desde dentro con una paciencia aterradora? Nadie espera el golpe. Esa es su naturaleza, llegar justo cuando bajas la guardia, justo cuando te convences de que lo tienes todo bajo control. La vida tiene esa crueldad de presentar su mayor prueba en el momento menos preparado para afrontarla. Y cuando llegó, no fue con bombos y platillos, no hubo aviso previo, no hubo tiempo suficiente para respirar y prepararse. Fue como siempre llegan las cosas más difíciles, de repente y de golpe. Puede que haya sido una pérdida, la muerte de alguien que era un ancla, un punto de referencia, una presencia sin la que jamás imaginaste tener que aprender a vivir. Puede que haya sido una traición, no necesariamente la más obvia,
pero sí la que duele más profundamente porque vino de donde menos lo esperabas, de alguien en quien habías confiado tus partes más vulnerables. Puede que haya sido un colapso profesional, una ruptura emocional, un diagnóstico frío y técnico en un papel que trastocó todo lo que parecía estar en orden. El formato no importa tanto como el efecto, porque el efecto fue el mismo. Fue como si alguien hubiera arrancado la piedra angular de un edificio entero, y todo lo que se había erigido con tanto esfuerzo, con tanto sacrificio silencioso, comenzara a resquebrajarse de una manera que ya no se podía ignorar. Y fue en ese preciso instante, en medio del caos que se instaló sin permiso, que la extrañeza que había permanecido latente despertó definitivamente, y esta vez no estaba dispuesta a ser ocultada de nuevo. Hay una guerra que nadie ve, no se libra en campo abierto, no hay trincheras visibles, ni explosiones que despierten a los vecinos. Se libra en el interior, en ese espacio silencioso entre lo que sientes y lo que dejas que los demás vean. Por un lado, una voz que se hizo más fuerte con el tiempo, más insistente, más difícil de ignorar. La voz que decía que algo tenía que cambiar, que ese camino ya no era sostenible, que seguir fingiendo que todo estaba bien era una especie de violencia silenciosa contra uno mismo. Por otro lado, todo lo que habías construido, todo lo que la gente esperaba de ti, todo lo que te habías prometido ser, y el miedo paralizante a decepcionar, a derrumbarte, a ser visto como débil por las mismas personas que siempre te habían visto como fuerte. Y allí te quedaste, suspendido entre esas dos fuerzas, sin saber a qué lado caer. Porque ceder a la voz interior significaba admitir que la vida perfecta tenía grietas que no sabías cómo arreglar. Significaba detenerte, significaba exponerte, significaba renunciar al control que se había convertido en tu única forma de sentirte seguro en un mundo que había demostrado ser demasiado impredecible. Así que hiciste lo que habías aprendido a hacer mejor que nada, te aferraste. Tomaste una respiración profunda, te ajustaste la máscara y regresaste. Pero cada vez que regresabas, la máscara pesaba un poco más, y cada vez que te aferrabas, algo dentro se rompía un poco más profundamente, hasta que llegó el día en que aferrarse dejó de ser una opción, porque tus manos simplemente ya no tenían la fuerza. Llegó el momento que llevabas meses evitando, ese momento que, en el fondo, sabías que era inevitable, pero que seguiste posponiendo porque posponerlo parecía más seguro que enfrentarlo. Pero la vida tiene una forma implacable de cobrar lo que le debes, y cuando llega la factura, no acepta pagos a plazos. Llega completa, de golpe, con intereses sobre todo lo que dejaste de lado, todo lo que reprimiste en silencio, todo lo que ignoraste mientras fingías estar bien para seguir adelante. Y así fue como, sin ceremonias, sin guión, sin la menor delicadeza, se produjo la confrontación. No fue una pelea. No fue una escena dramática con portazos y palabras volando por los aires como cristales rotos. Fue algo mucho más íntimo y mucho más devastador. Fue el momento en que estabas solo, verdaderamente solo, sin distracciones, sin pantallas, sin ruido, y te viste obligado a mirarte a los ojos sin apartar la mirada. Y lo que encontraste allí no fue el monstruo que temías. Fue algo más difícil de afrontar que cualquier monstruo, una persona exhausta. Una persona que lo había dado todo, que se había doblegado en formas que el cuerpo humano no estaba hecho para soportar, que había sonreído cuando quería llorar, que se había quedado cuando quería irse, que había guardado silencio cuando necesitaba gritar. Eras tú, el verdadero tú, sin filtros, sin artificios, sin la versión editada que el mundo conocía. Y en ese profundo silencio, en esa confrontación que ya no podía posponerse, una sola verdad se impuso con una claridad que dolía y liberaba a la vez, que seguir siendo quien habías fingido ser ya no era posible, que a partir de ese momento, algo tendría que cambiar de verdad. Nos aferramos a una reconfortante ilusión durante mucho tiempo, la ilusión de que quienes nos rodean nos prestan atención, de que alguien se dará cuenta, de que alguien percibirá ese brillo diferente en sus ojos, esa pausa extra antes de responder, esa sonrisa que llegó un segundo tarde. Y cuando finalmente dejas de esconderte, cuando finalmente dejas que algo de lo que llevas dentro se filtre,
descubres algo que duele de una manera para la que no estabas preparado, algo que la mayoría de la gente estaba demasiado ocupada con sus propias vidas como para notar que la tuya se estaba desmoronando. Algunos reaccionaron con esa típica incomodidad de quienes no saben qué hacer con el dolor ajeno. Cambiaron de tema, ofrecieron consejos rápidos, soluciones prácticas para algo que no las tenía, clichés que sonaban demasiado vacíos para llenar el vacío que intentabas describir. Otros se distanciaron, no por malicia, sino porque tu fragilidad repentinamente expuesta reflejaba la suya, y eso era demasiado incómodo de soportar de cerca. Y luego estaban los que simplemente no te creían, quienes miraban todo lo que habías construido, todo lo que habías logrado, y decían con la mejor de las intenciones: lo tienes todo, ¿qué podría salir mal? Como si el dolor necesitara justificación, como si el sufrimiento sin razón aparente fuera un sufrimiento inválido. Y fue en ese momento, rodeado de gente, pero sintiendo una soledad nunca tan palpable, que comprendiste que el camino que estabas a punto de emprender sería, al menos inicialmente, necesariamente solitario. Un colapso real no se parece a lo que ves en las películas. No hay una escena dramática con música de fondo grandiosa, ni llanto cinematográfico con una iluminación perfecta que te ilumine el rostro, ni un momento exacto en el que todo se derrumba de forma visible y ordenada. Un colapso real es desordenado, feo y silencioso de una manera aterradora. Es despertarse a las 3 de la mañana con el corazón acelerado sin motivo aparente y quedarse mirando al techo durante 2 horas intentando convencer al cuerpo de que no hay peligro, ninguna amenaza, que puedes relajarte, pero el cuerpo ya no te cree porque has pasado demasiado tiempo engañándolo. Es llegar en medio de una tarde cualquiera, en medio de una tarea absolutamente mundana, y sentir que las piernas se te ponen pesadas y la mente en blanco de una manera que no tiene explicación racional. Es el tipo de cosa que no le cuentas a nadie porque ni siquiera sabes cómo expresarlo con palabras sin sonar exagerado. Y entonces desarrollas rituales, pequeños mecanismos de supervivencia que nadie ve, que nadie conoce, que existen solo para ayudarte a pasar el día sin colapsar por completo. La lista de reproducción que pones en tus auriculares cuando el silencio se vuelve demasiado pesado. La ruta diferente que tomas para volver a casa, solo para tener unos minutos más antes de tener que ser alguien para alguien. La forma en que aprendes a respirar hondo antes de contestar el teléfono, antes de entrar a una reunión, antes de presentarte en cualquier lugar donde tendrás que actuar con normalidad durante unas horas más. Por fuera, sigues funcionando, sigues cumpliendo, sigues presente. Pero por dentro estás operando al límite, usando reservas que no sabías que tenías, gastando energía que no tiene otra salida, y sabiendo, con dolorosa claridad, que este ritmo tiene fecha de caducidad, que el día en que las reservas se agoten llegará, y que cuando llegue, ningún pequeño ritual podrá detenerte. Hay una verdad que has evitado toda tu vida, no por cobardía, sino porque algunas verdades son demasiado grandes para encajar en la versión de ti mismo que has construido con tanto cuidado, con tanto esfuerzo y en silencio. Así que viviste a su alrededor, levantando muros, creando desvíos, desarrollando explicaciones alternativas que sonaban más aceptables, más fáciles de digerir que lo que ya sabías en el fondo, pero que no estabas listo para admitir. Y durante un tiempo funcionó. Durante un tiempo los muros resistieron, pero las verdades que enterramos no mueren, crecen, echan raíces. Y cuando finalmente emergen a la superficie, lo hacen con una fuerza que no deja otra opción que enfrentarlas. La revelación no vino de fuera. No fue alguien que te lo dijera, no fue un libro, no fue terapia, no fue una conversación esclarecedora un domingo por la tarde. Vino de dentro, en ese silencio del que por fin dejaste de huir, en esa soledad que por fin dejaste de llenar de ruido, distracciones y movimiento constante. Vino cuando te permitiste, por primera vez en mucho tiempo, simplemente ser, sin producir, sin actuar, sin ser útil para nadie, solo ser. Y fue en ese espacio vacío, en ese silencio que al principio te asustó, pero que poco a poco se volvió más habitable, que la verdad apareció con una sencillez desconcertante,
que la vida que habías construido era real, pero no era tuya, que las decisiones que habías tomado eran tuyas, pero las tomó una versión de ti que aún no sabía lo que sabía ahora, que habías pasado años intentando ser suficiente para todos y habías olvidado, en el camino, preguntarte si eras suficiente para ti mismo. Y esa pregunta, sencilla, devastadora, liberadora, lo cambió todo, no todo a la vez, no fue de la noche a la mañana, pero cambió. Y algunos cambios, una vez que finalmente comienzan, son irreversibles. La verdadera transformación no se ve como una transformación. Uno se imagina despertar un día sintiéndose diferente, que habrá un cambio repentino, que habrá un antes y un después claramente marcados en el calendario de su vida. Pero no es así. Es mucho más lento, mucho más silencioso, mucho más parecido a un amanecer que a un rayo. No ves venir la luz, pero de repente te das cuenta de que ya no estás en la oscuridad. Y así fue exactamente como sucedió. No fue un cambio espectacular. Fue una serie de pequeñas decisiones, casi imperceptibles, tomadas día tras día, por una persona que finalmente decidió ponerse en el centro de su propia vida, sin culpa ni disculpas. El primer cambio fue interno. Fue aprender a convivir con la incomodidad sin huir de ella. Fue descubrir que la ansiedad que durante años intentaste adormecer tenía algo que decir, y que cuando finalmente te detuviste a escuchar, lo que decía no era que estabas roto, sino que necesitabas orientación. Fue comprender que la vulnerabilidad no es debilidad, sino la única forma real de reencontrarte contigo mismo. Y luego los cambios externos llegaron de forma natural, como consecuencia de esta nueva manera de habitar tu propia vida. Algunas relaciones se transformaron, otras simplemente ya no encajaban, y dejarlas ir, aunque dolió, fue uno de los actos más honestos que jamás hayas realizado. Decisiones que antes parecían imposibles se volvieron no solo posibles, sino necesarias. Y lo más sorprendente de todo fue descubrir que al otro lado del miedo, al otro lado de la ruptura, al otro lado de todo aquello a lo que te habías resistido con tanta fuerza, no había vacío, sino espacio. Espacio para una versión de ti mismo que había esperado pacientemente, durante años, la oportunidad de existir finalmente sin tener que esconderse. Y esta versión, cuando apareció, no era perfecta, pero era real, es real. La descubriste demasiado tarde y en el momento justo, vale infinitamente más que la perfección. Al final, la vida no te pregunta quién fingiste ser. Te pregunta en quién tuviste el valor de convertirte cuando nadie te veía, cuando no había aplausos, cuando el camino más fácil era seguir siendo la versión editada, aprobada y aceptable de ti mismo. Y esta pregunta, silenciosa, implacable, inevitable, es el mayor regalo y el mayor desafío que ofrece la existencia. Porque responderla con honestidad tiene un precio muy alto. Cuesta comodidad, cuesta aprobación, cuesta la falsa seguridad de una vida que se ajustaba a las expectativas de todos menos a las tuyas. Pero el precio de no responder es infinitamente mayor. Es llegar al final de toda una vida y darte cuenta de que fuiste un excelente personaje en una historia que nunca fue tuya. Este viaje que has emprendido no se trata de debilidad, se trata del coraje más raro que existe, el coraje de detenerte, de mirar hacia adentro sin apartar la mirada, de desmantelar lo que ya no te sirve incluso sin saber qué lo reemplazará. Se trata de aprender que sentirte extraño en tu propia vida no es un defecto, es una señal. Es tu verdadero ser llamando a la puerta y pidiendo entrar. Y la única respuesta posible, la única que importa, es abrir esa puerta. Con miedo, con dudas, con manos temblorosas si es necesario, pero ábrela. Porque al otro lado no está el vacío que tanto temías, estás tú, tu verdadero yo, el que siempre ha estado ahí, esperando pacientemente el día en que finalmente decidiste que eras suficiente, que eras digno, que merecías una vida que realmente encajara contigo. Y si esta historia te conmovió, si en algún momento te reconociste en estas palabras, debes saber que este reconocimiento no es una coincidencia, es un comienzo. Si has llegado hasta aquí, no solo estabas mirando, sino que te estabas reconociendo. Guarda este vídeo porque querrás verlo de nuevo. Compártelo con esa persona que sonríe a todo el mundo, pero que sabes en el fondo
lleva una carga demasiado pesada en soledad. A veces, lo mejor que puedes hacer por alguien es simplemente decirle: vi esto y pensé en ti. Y si este vídeo te conmovió de alguna manera, deja una sola palabra en los comentarios que resuma lo que sentiste. Solo una palabra. Te sorprenderá lo mucho que resuena con quienes lo leen.